Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller de proceso de atención de enfermería, PAE por sus siglas abreviadas. Este es un taller que está basado en las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y también en los 11 patrones funcionales de Gordon, específicamente basados en la taxonomía Nanda. Hay varios modelos de enfermería que tenemos que tener en cuenta, pero vamos a aplicar los más utilizados en la actualidad en la clínica del día a día. Bien, vamos a ver los objetivos de este taller. En primer lugar es comprender qué es el PAE y cuál es su finalidad, reconocer las etapas, aplicarlo en casos clínicos y elaborar diagnósticos, como bien les dije, basados en las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y en Marjorie Gordon. Si bien ambas son aplicables a la taxonomía Nanda, hay varios otros modelos, hay dos más, pero estos serían como los más utilizados en la actualidad. Por eso nos vamos a centrar en ellos, ¿sí? Y siempre recurriendo a la taxonomía Nanda, que es lo que nos permite a nosotros etiquetar nuestro problema, que va a ser la base o la piedra angular de nuestro diagnóstico. Bien, para empezar vamos a definir qué es el PAE, ¿sí? Decimos que el PAE es un proceso sistemático que guía el cuidado enfermero. Actúa como herramienta científica, ya que garantiza la calidad y la seguridad en ese cuidado y permite personalizarlo en cada paciente. Recordemos que cada paciente es independiente de otro y que muchas veces ante una misma patología las respuestas de ese organismo son diferentes. Por lo tanto, el cuidado siempre va a ser individualizado y enfocado en cada paciente. La finalidad del PAE, por supuesto, es organizar el trabajo de enfermería, mejorar la calidad del cuidado, asegurar la continuidad y la seguridad y favorecer el pensamiento crítico. ¿Sí? Nosotros tenemos en nuestra formación como enfermeros una base científica, ¿sí? En la cual nos respaldamos para fundamentar nuestras acciones. Por lo tanto, todo tiene que estar siempre basado en lo científico, ¿sí? Si bien enfermería ve al paciente de manera holística como un todo, ¿sí? Tiene que estar lo biológico bien conceptualizado para poder fundamentar por qué llevamos adelante tal o cual cuidado en ese paciente. ¿Cuál es la importancia del PAE? Bueno, obviamente el cuidado personalizado y de calidad, como les venía comentando, porque el PAE permite ofrecer cuidados adaptados a las necesidades individuales del paciente, asegurando calidad y atención centrada. Además, mejora la documentación y la continuidad. Recordemos que nosotros cada intervención que realizamos sobre ese paciente la tenemos que dejar registrada en hoja de enfermería. Hay un principio básico dentro de nuestra labor que dice que lo que no está escrito no se hizo. Por lo tanto, cada acción debe ser incluida en nuestra hoja de enfermería. Una omisión en nuestras intervenciones, una omisión en el registro, puede conllevar a confusiones y en el caso de que haya un litigio respecto de alguna intervención o de algún paciente, no tendremos las herramientas necesarias para ejercer nuestra defensa. Y por otra parte, y último y no menos importante, es la satisfacción y la seguridad, ¿sí? El PAE contribuye, ¿no?, a la seguridad y satisfacción del paciente al planear y evaluar intervenciones de manera estructurada, ¿sí? Esto nosotros jerarquizamos el cuidado, ¿sí?, en función a la prioridad que tenga ese cuidado. ¿Sí? No es lo mismo que yo tenga un paciente, por ejemplo, que viene con una dificultad respiratoria y a su vez esté angustiado, ¿sí? Yo debo atender primero esa dificultad respiratoria, ¿sí? Porque eso va a ser mi cuidado prioritario. Por supuesto que es importante que el paciente está angustiado y hay que tratar de brindarle contención, pero lo primero que yo voy a proteger son aquellas alteraciones que pongan en riesgo su vida, ¿sí? Bien. Bueno, acá nos adentramos en las etapas del PAE, ¿sí? Son 5. Por un lado tenemos la primera, que es la valoración de ese paciente, ¿sí? Yo voy a valorar a mi paciente. A raíz de esa valoración que yo establezco, voy a hacer un diagnóstico, y esto es diagnóstico de enfermería, que no debe confundirse con el diagnóstico médico, que el diagnóstico médico se centra
en las patologías, ¿sí? Y es en ponerle, vamos a decirlo de una manera muy general, nombre y apellido a la afección de ese paciente, ¿sí? La tercera etapa de este PAE va a ser la planificación, es donde yo voy a planificar qué cuidados voy a realizar sobre ese paciente una vez que ya elaboré mis diagnósticos. La ejecución, ¿sí? Que es las acciones una vez que yo las planifico, las intervenciones que llevo a cabo. Y por último, voy a hacer una evaluación de si esas intervenciones fueron eficientes o no, si fueron parcialmente eficientes, y todo el tiempo voy a estar viendo qué ajustes voy a realizar para lograr mis objetivos, ¿sí? Mis objetivos van a ser siempre que el paciente tenga cambios en su estado de salud para mejorarlo. Entonces, si algo no dio el resultado que yo esperaba, voy a tener que modificar esas acciones. Por eso se dice que el PA es un proceso dinámico y no estático, ¿sí? Yo planifico, pero no es que voy a planificar esas acciones y esas acciones las voy a llevar adelante durante todo el cuidado. Muchas veces voy a tener que reevaluar y volver a planificar diferentes acciones para lograr mis objetivos. Bien, acá tenemos en este cuadrito un poquito más detallado lo que es la valoración, ¿sí? Es la recolección de información sobre el estado de salud del paciente, ¿sí? Hay varias técnicas tras las cuales yo voy a lograr esa recolección de información. La primera va a ser la observación. Yo voy a observar al paciente y a través de la observación puedo detectar, a través de mis sentidos, en este caso de la vista, qué presenta ese paciente en cuanto a coloración de su piel, si está con sudoración, si el paciente tiene gesto o expresión de dolor, si está llorando. Todo lo que yo pueda observar de ese paciente también va a ser a mi recolección de datos, ¿sí? Y después a través de otras técnicas semiológicas como la palpación, la percusión y la ocultación, que ya lo veremos más adelante. Luego de eso, yo voy a elaborar un diagnóstico, ¿sí? Sobre eso que yo observo y sobre aquello que yo, a través del examen físico, puedo palpar o puedo ocultar o puedo percutir, sí voy a elaborar mis diagnósticos. Que los diagnósticos son juicios clínicos sobre la respuesta del paciente a procesos vitales, problemas de salud reales o potenciales, porque yo puedo tener frente a mí un problema real o puedo tener un problema potencial. Una de las cuestiones que tiene siempre en cuenta enfermería es anticiparse a un problema que pueda llegar a ocurrir si yo no tomo una intervención adecuada, ¿sí? Eso lo veremos más adelante. Por otro lado, tenemos la planeación, que es la tercera etapa o planificación, que es establecer resultados, dar prioridades, con esto de que yo les comentaba recién, que jerarquizamos qué es lo que vamos a atender primero. Seleccionamos las intervenciones y las prescripciones de enfermería. ¿Qué voy a hacer yo, ¿sí? Para lograr que ese paciente recupere su estado de salud? La ejecución no es ni más ni menos que realizar esas intervenciones para prevenir, resolver y controlar esos problemas que tengo presentes en ese paciente. Y la evaluación es determinar si las intervenciones que yo realicé dieron resultados, ¿sí? Y pudieron solucionar los problemas del paciente. Y por supuesto, una vez que yo hago la evaluación, cuando yo evalúo a ese paciente, voy a determinar si esas intervenciones resultaron o no y tendré, si en el caso de que sea negativo o puede ser que fue parcialmente positivo, voy a tener que volver a planear esos cuidados, ¿sí? Ajustar el plan de cuidados. Bien, ahora sí vamos a adentrarnos en las etapas una por una. Vamos a ver primero lo que es la valoración, ¿sí? La valoración es la primera etapa del PAE y es muy importante porque es la que nos permite recoger datos del estado de salud del paciente, ¿sí? Es la primera etapa de todas, ¿sí? El paciente toma contacto con el centro de salud, el hospital o lo que fuere, ¿sí? Nosotros tenemos ese primer contacto con el paciente y tenemos que conocerlo. Entonces vamos a hacer la primera etapa, que es la valoración. Pero ¿cómo se valora al paciente? Bien, al paciente se lo valora mediante la entrevista, que puede ser al propio paciente, de donde yo voy a obtener la información de fuente primaria,
o mediante la entrevista a algún familiar o acompañante, ya sea porque el paciente tiene disminuido el estado de conciencia o porque está demasiado dolorido como para poder tener una conversación, si se quiere, conmigo, ¿sí? Entonces esa va a ser, cuando yo recurro a su acompañante, una fuente secundaria. También puede ser que ese paciente haya tenido algún evento en la vía pública y sea traído por personal policial o personal de bomberos o quien fuere que lo haya encontrado, y esa persona no me pueda aportar los suficientes datos, más que contarme en el estado que él lo encontró o ella lo encontró, pero no me pueda aportar datos significativos, ¿sí? Y otra de las valoraciones que yo voy a hacer es mediante las técnicas semiológicas, ¿sí? Bien. En cuanto a los tipos de datos que yo voy a obtener, en el supuesto de que el paciente me los pueda brindar por sí mismo o me los pueda brindar la persona acompañante, voy a obtener datos objetivos, ¿sí? Que son los que yo voy a poder ver, tocar, palpar, medir, pesar, ¿sí? Es aquello que yo puedo percibir a través de mis sentidos, ¿sí? Estos van a ser mis datos objetivos. Si yo tomo una medición de la tensión arterial, es un dato objetivo porque yo puedo, a través de un instrumento, medir esa tensión arterial. Pero si el paciente me dice que se siente angustiado, eso es un dato subjetivo porque yo no lo puedo comprobar, me lo está refiriendo el paciente. Entonces, todo lo que es subjetivo son aquellas cosas que el paciente me refiere, pero que yo no puedo comprobar, ¿sí? No es menos creíble, ojo, sino son las cosas que el paciente me refiere, pero yo no estoy pudiendo corroborar mediante ningún sentido o instrumento, ¿sí? Los datos históricos son aquellos que atañen al paciente, ¿sí? Pero que son de otro momento. Por ejemplo, un paciente me dice que está diagnosticado con hipertensión arterial hace 3 años, o me dice que tiene una cirugía de vesícula hace 2 años. Entonces, esos van a ser mis datos históricos. Y mis datos actuales van a ser aquellos que el paciente esté cursando en este momento. Por ejemplo, que el paciente me diga que tiene fiebre, que el paciente tenga fiebre y yo lo pueda comprobar, o que el paciente me diga que tiene dolor, ¿sí? Y por eso recurrió a la guardia. Entonces van a ser esas cuestiones que el paciente esté atravesando en el momento en que toma contacto con nosotros, con el centro de salud. Bien, entonces las técnicas semiológicas abarcamos la inspección, ¿sí? Que es la inspección a través de la observación, ¿sí? La valoración siempre cefalocaudal de la cabeza hacia los pies, ¿sí? La palpación, la percusión y la auscultación, ¿sí? Esas son mis 4 técnicas semiológicas que van a formar parte de mi primera etapa del PAE, que es la valoración. Bien, entonces como bien dijimos, ¿qué incluye la valoración? La inspección cefalocaudal, ¿sí? Que incluye la observación general del paciente, la piel, la postura, la expresión facial, ¿sí? La palpación, ¿sí? A través de la palpación yo evalúo textura, temperatura, masas, ¿sí? Sensibilidad en ese paciente, si el paciente tiene signos de defensa, cuando yo palpo alguna zona que le produce dolor, va a tener un signo de defensa que yo eso lo voy a poder observar, ¿sí? Pero lo pude comprobar mediante la palpación, ¿sí? La percusión, que valora sonidos de órganos huecos o macizos, y la auscultación, que nos permite escuchar, por ejemplo, los ruidos cardíacos, los ruidos respiratorios y los intestinales, ¿sí? Los ruidos cardíacos voy a auscultar los 4 focos, ¿sí? Los respiratorios, donde yo voy a poder comprobar si ese paciente tiene crepitantes, si tiene sibilancia, si tiene roncus, ¿sí? Y los ruidos intestinales, que también se llaman ruidos hidroaéreos, para ver si están presentes o están ausentes, ¿sí? En un paciente que está con constipación, probablemente los ruidos hidroaéreos se encuentren ausentes o disminuidos, ¿sí? Y en un paciente que viene con diarrea, tiene mucha actividad peristáltica ese intestino y los ruidos hidroaéreos van a estar o muy aumentados, ¿sí? Seguramente van a estar muy aumentados en realidad, ¿sí? Los ruidos hidroaéreos siempre están presentes, pero según la condición del paciente en ese momento pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos o ausentes.
Bien, respecto a la recolección de datos, como habíamos dicho antes, los datos pueden ser subjetivos, que es los que el paciente me refiere, dolor, síntomas, emociones, ¿sí? Datos subjetivos, lo que observo y mido yo como enfermera, signos vitales, hallazgos físicos, ¿sí? Y los datos históricos son los antecedentes de salud del paciente, cirugías previas, diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, etc. Y como datos actuales tenemos los signos y síntomas presentes al momento de la consulta. Recordemos que los signos son aquellos datos objetivos y los síntomas siempre van a ser datos subjetivos. Los signos son los que yo puedo observar y puedo valorar y los síntomas son aquellos que me refiere el paciente. ¿Sí? Bien, acá hice un cuadro con datos, es un cuadro ficticio, para separar esto de los datos subjetivos, datos objetivos, históricos y actuales. ¿Sí? Por ejemplo, si el paciente me dice que tiene miedo, ansiedad, temor, sueño, son datos subjetivos porque yo no los puedo medir. Ahora, los datos objetivos van a ser la tensión arterial, 120-70 milímetros de mercurio, una temperatura corporal de 38.2 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, dolor, y acá voy a hacer un paréntesis, porque ustedes me dirán, pero antes dijiste que era un dato subjetivo y ahora decís que es un dato objetivo. A ver, hay una discusión respecto del dolor, ¿sí? Se dice que el dolor es el quinto signo vital porque una persona que tiene dolor va a alterar todos sus signos vitales, ¿sí? Imagínense una persona con dolor, tiene aumento de la frecuencia respiratoria, cardíaca, ¿sí? Pero el paciente me dice que tiene dolor y yo el dolor no lo puedo medir, no lo puedo pesar cuando el paciente me lo refiere. Pero hay una escala de valoración del dolor, hay algunas escalas que van del 1 al 10, otras que van con las caritas en el tema en los pacientes pediátricos, por ejemplo. Entonces, cuando yo le pregunto al paciente, bien, usted tiene dolor, ahora del 1 al 10, ¿cuánto es su dolor? Y el paciente me dice que le duele un 7, ¿sí? Yo ya lo estoy midiendo. Entonces, el dolor pasa a ser un dato objetivo, ¿sí? Porque los puedo medir en una escala. Entonces, por eso en esta tabla, y hago esta salvedad, lo puse como un dato objetivo, ¿sí? Es subjetivo cuando el paciente me lo refiere, pero cuando yo le pregunto al paciente que en una escala del 1 al 10 me diga cuán, considerando que 0 es nada de dolor y 10 es el dolor más intenso, y el paciente le pone un número a ese dolor, yo lo estoy transformando en un dato objetivo. Por eso lo puse en esta columna, ¿sí? La talla es otro dato objetivo, acá yo puse 1,56 m y un peso de 60 kilos, ¿sí? Estos son todos datos objetivos, espero haber aclarado por qué el dolor es subjetivo hasta que yo lo puedo medir en una escala. Y luego hice la columna de datos históricos, si por ejemplo el paciente me refiere que tiene una cirugía de vesícula hace 3 años, pero yo también puedo ver su cicatriz, ¿sí? Y que es diabético diagnosticado hace un año, ¿sí? El paciente me cuenta que es diabético, que lo diagnosticaron hace un año, ¿sí? Que toma metformina por la mañana, etcétera, ¿sí? Es un dato histórico. Y los datos actuales son los que el paciente presenta en el momento de la consulta, como náuseas, dolor en fosa ilíaca derecha, vómitos, fiebre, escalofríos, deshidratación, etc. ¿Sí? Dicho esto, pasamos a la siguiente diapo, ¿sí? Para ver los modelos de referencia, ¿sí? Yo acá puse los 4, ¿sí? Más conocidos, que son los 11 patrones funcionales de salud de Marjorie Gordon, el modelo de adaptación de Callista Roy, las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, ¿sí? Son modelos de referencia en los cuales yo voy a basar mis diagnósticos, ¿sí? Pero acá nos regimos por la taxonomía Nanda, que es una taxonomía estandarizada, es internacional, que le pone etiqueta a nuestros diagnósticos, ¿sí? Nosotros acá pusimos los 4, pero los más utilizados en la actualidad en los entornos clínicos son las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson y los 11 patrones funcionales de Marjorie Gordon, ¿sí? Bien.
hice una tablita, ¿sí? De los 11 patrones funcionales de Gordon, ¿sí? Que habla de los patrones funcionales, ¿sí? Habla del patrón 1, que es la percepción y el manejo de la salud, cómo uno percibe su entorno y maneja su salud. El patrón 2 habla de lo nutricional y lo metabólico, el patrón 3 de la eliminación, el patrón 4 de la actividad y el ejercicio, el patrón 5 del sueño y el descanso, el 6 de lo cognitivo perceptual, ¿sí? El patrón 7 de la autopercepción y el autoconcepto, el patrón 8 del rol y las relaciones interpersonales, el patrón 9 es la sexualidad y la reproducción, el patrón 10 habla de la adaptación y la tolerancia al estrés y el patrón 11 de los valores y creencias, ¿sí? Pasando al modelo de adaptación de Callista Roy dice que los sistemas humanos, ¿sí? Están atravesados por un montón de situaciones como los procesos fisiológicos y físicos, los procesos de afrontamiento, la interdependencia, la función de rol en las sociedades o en las comunidades en las que vive, el autoconcepto, la identidad de su grupo, ¿sí? Y que todo esto integrado, si todos estos estímulos, ¿sí? Y todo este entorno del ser humano, si lo prepara, lo predispone mejor o peor, ¿sí? Para los procesos de salud e enfermedad. Es decir, que todo lo que el ser humano atraviesa, no solamente desde lo físico-biológico, sino desde su entorno, desde las relaciones interpersonales y demás, van a tener un impacto en el proceso de salud y enfermedad. Que estamos todo el tiempo atravesados por estímulos, ¿sí? Que determinan, ¿sí? Un mayor grado o menor grado de adaptación y que además todos estos procesos determinan las conductas a seguir, ¿sí? Como por ejemplo el autoconcepto, la identidad de grupo, ¿sí? Todo está de manera integrada en el ser humano, ¿sí? Es inherente del ser humano. Por lo tanto, todo lo que ocurra en función de nosotros mismos va a determinar nuestro proceso de salud o enfermedad y por consiguiente una mejor o peor adaptación. Eso es el modelo de adaptación de Callista-Roy. En cuanto a las 14 necesidades básicas de Virginia Henderson, bueno, Virginia Henderson establece 14 necesidades, 7 fisiológicas y 7 del entorno y social, ¿sí? La primera es la necesidad de respirar normalmente, la segunda es la necesidad de comer y beber adecuadamente, la tercera necesidad de Henderson es la eliminación, ¿sí? La cuarta es la necesidad de moverse y mantener posturas adecuadas, la quinta es la necesidad de dormir y descansar, la sexta es la necesidad de escoger ropa adecuada y vestirse y desvestirse, esto es de una autonomía, habla ella. La séptima es la necesidad de mantener la temperatura corporal, ¿sí? La octava, mantener la higiene. La novena es la necesidad de evitar los peligros del entorno, ¿sí? Y evitar lesionar a otras personas. La décima es la necesidad de comunicarse con los demás, expresando emociones y necesidades. La undécima es necesidad de practicar sus creencias, ¿sí? La duodécima es la necesidad de trabajar en algo gratificante, ¿sí? La necesidad número 13 es la de desarrollar actividades lúdicas y recreativas y la 14 es la necesidad de aprender y satisfacer la curiosidad. Como verán, Virginia Henderson lo que hace es separar, ¿no?, las necesidades biológicas, físicas, de las sociales, ¿sí? Pero le da igual relevancia a todas las necesidades, ¿sí? Nada más que nosotros, por supuesto, cuando, como les decía, tenemos que jerarquizar las intervenciones. Es muy parecido al modelo de Marjorie Gordon, que habla de los 11 patrones funcionales, ¿sí? Y por último tenemos el modelo de Abraham Maslow, la famosa pirámide de Maslow, ¿sí? En donde en la base tenemos las necesidades fisiológicas, como las necesidades básicas de la vida: aire, comida, bebida, refugio, calor, sexo, sueño, ¿sí?
Y a medida que la pirámide se va haciendo más angosta y va alcanzando su pico, ¿sí? Se van como haciendo más pequeñas las necesidades, no menos importantes, ¿sí? Pero le da un orden de importancia, ¿sí? La necesidad de seguridad, protección, seguridad, orden, ley, límites, estabilidad, necesidades sociales de amor y pertenencia, familia, afecto, relaciones, trabajo en grupo, la necesidad de estima, logro, estatus, fama, responsabilidad, reputación y la necesidad de autorrealización, crecimiento personal. Lo que va a decir Maslow es que todo esto ¿sí? hace a que la persona esté sana ¿sí? o enferma. En realidad el concepto de qué es estar sano también está un poco en discusión, pero estos modelos dicen que como el ser humano es un todo, no estamos fragmentados, todo lo que pasa a nuestro alrededor, en nuestras emociones, emocionalmente y demás, con lo cual yo coincido, afecta el proceso de salud de enfermedad, ¿sí? No es lo mismo una persona que tiene una familia, que tiene su base de contención, ¿sí? En el caso de hablar de necesidades sociales de amor y de pertenencia, ¿sí? Que una persona que vive sola, que no tiene afectos, que nadie lo visita, va a tener una repercusión diferente en su estado de salud de enfermedad. Además, que si esa persona está sola y le pasa algo, quizás no tenga una ayuda inmediata de alguien cercano que lo pueda asistir. Entonces, por eso está todo determinado también por lo social. Bien, la segunda etapa es la etapa de diagnóstico. Una vez que yo ya valoré a mi paciente mediante la entrevista, recabé datos y realicé mis técnicas semiológicas, voy a realizar sobre ese paciente y sobre lo que yo observé y lo que yo pude corroborar, lo que el paciente me contó, mis diagnósticos de enfermería. ¿Pero qué es un diagnóstico de enfermería? Un diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre la respuesta del paciente. Utilizamos en nuestra práctica clínica el formato PES, PES. La P que hace referencia al problema, la etiología, que es la E que hace referencia a la etiología, que es la causa de ese problema, y la S que son los signos y síntomas, es decir, o lo que el paciente me refiere o lo que yo puedo observar y medir. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de problema, siempre nos vamos a referir a esa necesidad básica que el paciente presenta y que se encuentra alterada. ¿Sí? La causa, la etiología va a ser la causa. ¿Por qué ese paciente tiene alterada esa función, ya sea vital o social? ¿Sí? Y los signos y síntomas es lo que el paciente me refiere o lo que yo puedo corroborar. ¿Sí? Como les había dicho antes, tenemos diagnósticos reales y diagnósticos potenciales que vamos a ver un ejemplo en la próxima diapo. Bien, los diagnósticos pueden ser reales o potenciales. Los reales incluyen el problema, la etiología y los signos y síntomas. ¿Sí? Es completo. En cambio, los potenciales solo me van a incluir el problema y la etiología. No va a haber signos ni síntomas porque aún no se ha desarrollado. ¿Sí? Yo me estoy anticipando a algo que podría ocurrir si yo no tengo o no tomo en cuenta las intervenciones. ¿Sí? Bien. Acá les puse un ejemplo de lo que es el diagnóstico potencial. ¿Sí? Es un diagnóstico de riesgo sin signos ni síntomas. ¿Sí? Problema, por ejemplo, riesgo de infección relacionado con inmunosupresión. ¿Sí? Los signos y síntomas no aplican aún porque no se han presentado. Es decir, yo tengo un paciente que está inmunodeprimido por cualquier patología, ¿sí? Que tenga el paciente, y al tener su sistema inmune debilitado, ¿sí? Hay un mayor riesgo de infección. Entonces yo voy a realizar sobre ese paciente determinadas intervenciones para evitar que ese paciente se contamine, por ejemplo, con alguna bacteria. Entonces voy a adoptar las medidas de bioseguridad, voy a pedirle a todos los familiares cuando lo vengan a visitar que se coloquen un barbijo, le voy a colocar un barbijo al paciente,
etcétera, etcétera. Voy a extremar las medidas de seguridad porque ese paciente se encuentra inmunodeprimido. Entonces yo tengo que evitar que ese paciente me haga una infección. ¿Sí? Bien. Luego tenemos el diagnóstico real, con signos y síntomas. Es decir, que ya la patología ya está presente. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico real, en este caso, yo puse patrón del sueño alterado. La etiología, ¿sí?, es relacionado con dolor posoperatorio, es decir, que si el paciente tiene dolor por un proceso postoperatorio, va a tener alterado el patrón del sueño. Signos y síntomas manifestado por dificultad para conciliar el sueño. Ese va a ser mi signo o mi síntoma. ¿Sí? Bien. Cabe aclarar que todas estas etiquetas que yo le pongo a los diagnósticos están contemplados en la taxonomía Nanda. ¿Sí? A partir de aquí, todo lo que es diagnóstico, planificación y ejecución y evaluación va a estar siempre apoyado en la taxonomía Nanda. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunos diagnósticos según los modelos que estuvimos viendo, ¿sí? Por ejemplo, según el modelo de Gordon, ¿sí? Vamos a evaluar en el primer diagnóstico el patrón nutricional metabólico y en el segundo diagnóstico el patrón sueño-descanso. Entonces, ¿cuál es mi problema? Desequilibrio nutricional, ¿sí? Puedo poner alteración nutricional también, ¿sí? Relacionado con ingesta insuficiente de nutrientes, y manifestado por pérdida de peso 3 kilos en el último mes. ¿Sí? Eso sería mi problema, mi causa y los signos y síntomas. ¿Sí? Problema, etiología, signos y síntomas. Y para evaluar el patrón sueño-descanso, el diagnóstico que yo elaboré aquí es alteración del patrón del sueño relacionado con estrés hospitalario, ¿sí?, manifestado por insomnio, despertar frecuente y fatiga. ¿Sí? Recordemos que como somos nosotros y nuestro entorno, y estos modelos priorizan y valoran el entorno, ¿sí?, entonces el paciente puede estar estresado por por el entorno hospitalario, lo cual es frecuente. Eso, y nosotros como enfermeros lo tenemos que valorar a eso también, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso le está impidiendo al paciente tener un buen descanso. Y el buen descanso, como sabemos nosotros como enfermeros, es reparador. Entonces el paciente, cuando está atravesando una patología, necesita tener un buen descanso, ¿sí? Y a veces en los entornos hospitalarios eso no se consigue porque nosotros estamos entrando, saliendo, hay luces, hay ruidos, hay voces, sonidos que impiden que uno tenga un descanso adecuado, ¿sí? Eso se intenta mejorar día a día en la práctica, pero a veces es muy difícil porque si tenemos que medicar al paciente o si tenemos que realizar alguna intervención, tenemos que entrar de madrugada muchas veces a las habitaciones e interrumpir este descanso. Entonces el entorno hospitalario también genera un cierto estrés, ¿sí? Dicho esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver los diagnósticos según el modelo de Roy, ¿sí? Roy habla de la adaptación, ¿sí?, de la adaptación al estrés, de la adaptación al entorno, ¿sí?, pero que todo está determinado por las cuestiones que atraviesa el ser humano en sus relaciones interpersonales, ¿sí?, en cómo ejerce su autocuidado, en su autoconcepto y demás. Entonces, vamos a evaluar el modelo de adaptación psicológico, ¿sí?, y vamos a evaluar el modelo de afectación de la interdependencia, alterando relaciones y bienestar social, ¿sí? Por un lado tenemos ansiedad, ¿sí?, en el modo de adaptación psicológico, relacionado con hospitalización y cambios en el estado de salud, ¿sí? El paciente se siente peor porque no mejora, o hay cambios que el paciente está asustado, ¿sí?, manifestado por inquietud, palpitaciones y verbalización de miedo. El paciente me puede referir a mí que tiene miedo, ¿sí? El segundo diagnóstico es alteración en el patrón de rol y relación social relacionado con aislamiento hospitalario, ¿sí?, manifestado por sentimiento de soledad y frustración, ¿sí? En los entornos hospitalarios muchas veces la función de rol y relación social
muchas veces no, siempre se encuentran afectadas porque obviamente hay un horario de visita, hay un límite de personas que pueden estar adentro de la habitación, el tiempo es limitado, muchas veces no puede quedarse su persona de compañía durante la noche, etcétera. Entonces ese paciente va a tener afectado su patrón de rol y relación social, ¿sí? Porque quizás ese paciente cuando está sano va a trabajar, va al club, hace determinadas actividades que por supuesto en el entorno hospitalario se ven interrumpidas, ¿sí? Los diagnósticos según modelo de Henderson, acá nos metemos en los 14 necesidades de Virginia Henderson, vamos a evaluar la primera necesidad de Henderson, que es el patrón respiratorio, ¿sí? Problema, alteración en la necesidad de respirar normalmente. La etiología, relacionado con acumulación de secreciones bronquiales y manifestado por disnea, taquipnea y saturación de oxígeno de 88%, ¿sí? Recordemos que los signos y síntomas son aquellos que yo puedo observar o que el paciente me refiere, ¿sí? Y evaluando el segundo diagnóstico, la capacidad de eliminar desechos corporales, yo le puse alteración en la necesidad de eliminar normalmente por todas las vías corporales, ¿sí? Recordemos que el problema siempre va a ser la necesidad que tiene alterada ese paciente. La etiología es la causa relacionado con disminución de la motilidad intestinal manifestado por estreñimiento y distensión abdominal, ¿sí? Eso sería bajo el modelo de Virginia Henderson. Y por último tenemos los diagnósticos según el modelo de Abraham Maslow, ¿sí? Que él habla de, es la pirámide, ¿sí? En la base están las necesidades fisiológicas y en el vértice o punta, ¿sí? las relaciones interpersonales, sociales y demás. Vamos a poner una necesidad fisiológica en el primero, que es la alimentación, ¿sí? Pero él habla de déficit de autocuidado. Alimentarse por nuestros propios medios es una actividad de autocuidado, ¿no? Nosotros nos alimentamos y estamos ejerciendo un autocuidado porque nos estamos nutriendo. Cuando hay una persona que no lo puede hacer por sus propios medios, ya sea por diversas cuestiones, puede ser una ACV o cualquier otra causa, ¿sí? Hay un déficit en ese autocuidado, en este caso la alimentación, ¿sí? Etiología, que es la causa, relacionado con accidente cerebrovascular, signos y síntomas, manifestado por incapacidad para llevar alimentos a la boca y pérdida de peso, ¿sí? Evaluando una necesidad del entorno y social, ¿sí? Se evalúa la necesidad social y su afectación cuando éstas se limitan, ¿sí? Muy parecido al modelo anterior, ¿sí? Y acá el problema es el aislamiento social, etiología o causa relacionada con falta de apoyo familiar, esto que yo les comentaba, que si una persona vive sola va a sentir un determinado aislamiento social, no es lo mismo una persona que tiene su base de contención, si una persona que se encuentra sola, manifestado por sensación de soledad y verbalización de abandono, ¿sí? Entonces, como somos seres sociales, somos seres biológicos y sociales, todo lo que pase en nuestro entorno va a afectar este proceso de salud-enfermedad, ¿sí? Como verán, los 4 modelos, desde por ahí distintos enfoques, pero todos hablan básicamente de lo mismo, ¿sí? Ven al sujeto como un ser social, ¿sí? Más allá de lo biológico. Por supuesto que lo biológico en una neumonía a veces tiene mucho que ver también lo social, porque son adquiridas en la comunidad, porque hay situaciones, ¿sí? En las que vive ese paciente que lo predispone a este tipo de patologías respiratorias. Por ejemplo, si ese paciente vive cerca de un río o arroyo contaminado, si ese paciente en la casa tiene humedad, si se llueve en los techos cada vez que llueve. Las condiciones de vida también son un determinante social muy importante en las cuestiones de salud e enfermedad, ¿sí? Y también, obviamente, el rol que cada uno cumple dentro de la sociedad en la que vive, ¿sí? Pero todos básicamente hacen referencia a lo mismo. Ninguno deja por fuera lo fisiológico ni lo social, ¿sí?
Bien, la etapa 3 es la planificación. Ahora yo ya hice mi valoración, yo ya hice mis diagnósticos, ahora tengo que hacer una planificación de esos cuidados, ¿sí? Bien, ¿y la planificación qué es? Bueno, consiste en elaborar un plan de cuidados individualizado basado en los diagnósticos, ¿sí? Individualizado porque cada paciente es diferente de otro, ¿sí? El elemento clave es la priorización del problema. Yo voy a dar un orden de jerarquía a mi problema porque si yo no atiendo una dificultad respiratoria y pongo por encima que el paciente se encuentra angustiado porque vive solo, ¿sí? Probablemente ese paciente de una dificultad respiratoria me progrese a una insuficiencia respiratoria y de una insuficiencia respiratoria a un paro cardiorrespiratorio hay un paso. Entonces yo tengo que priorizar el cuidado de ese paciente, ¿sí? El establecimiento de objetivos a través de un acrónimo, SMART por sus siglas en inglés, pero yo los traducí, ¿sí? Es específicos, los cuidados tienen que ser y los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un paciente que me llega con una dificultad respiratoria, saturando 88% de oxígeno en sangre, yo no puedo pretender que ese paciente alcance el 99-100% de saturación en 5 horas, porque eso yo no lo voy a, bueno, no es un objetivo alcanzable, ¿sí? No es un objetivo realista, ¿sí? Entonces, tiene que ser específico. Por ejemplo, yo quiero que mi paciente de 88%, yo le coloco una cánula nasal de oxígeno, ¿sí? Y el paciente vaya recuperando gradualmente el porcentaje de saturación de oxígeno en sangre y quizás ponga que mi objetivo es que en 24 horas ese paciente alcance una saturación de oxígeno del 92%. Entonces yo estoy poniéndome un objetivo que es específico, es medible, es alcanzable, es realista y le estoy dando tiempo porque yo dije en 24 horas, también puedo decir en 48 horas, en 36 horas y demás, ¿sí? Y voy a seleccionar qué intervenciones de enfermería voy a llevar a cabo, ¿sí? La etapa 4 es la ejecución, es donde yo voy a ejecutar esas intervenciones que planifiqué, ¿sí? Entonces, la ejecución no es más ni menos que la implementación del plan de cuidados que planificamos, aplicando las intervenciones. ¿Hay diferentes intervenciones? Sí, están las que son dependientes, que son aquellas que ejecutamos bajo prescripción médica, y las interdependientes, que son intervenciones autónomas, que realiza enfermería sin necesidad de que venga el médico a prescribirnos la acción. Es decir, si yo tengo un paciente y vuelvo siempre a la dificultad respiratoria, voy a colocar a ese paciente en una posición de semi-Fowler, es decir, a 45 grados, porque esta posición favorece la expansión de la caja torácica y por lo tanto el aire va a ingresar mejor a los pulmones. Yo no necesito que venga el médico a decirme que yo coloque al paciente en una posición semi-Fowler, ¿sí? Todo lo que sea que no atraviese piel, yo sobre el paciente lo puedo realizar sin necesidad de que el médico me lo venga a prescribir. No quiero decir orden porque acá puse orden médica, pero es prescripción médica, ¿sí? Suena mejor. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones autónomas? Las que yo voy a realizar sobre ese paciente sin necesidad de que vengan a prescribirme la acción, ¿sí? Y luego tenemos las interdependientes, que es el trabajo con equipos multidisciplinarios, ¿sí? Yo voy a ejecutar alguna acción que quizás le facilite el trabajo al kinesiólogo que venga a hacerle la kinesiología respiratoria. El kinesiólogo me va a dejar al paciente en la posición que yo necesito para que ese paciente para poder realizar determinadas intervenciones. El médico va a venir y va a realizar su evaluación también y vamos a hacer un trabajo en equipo, ¿sí? Cada uno desde su rol sí va a cooperar con el otro profesional para asistir a ese paciente. Nunca perder el eje de que el objetivo final es que ese paciente recupere su salud, ¿sí? Es el paciente. Nuestra prioridad siempre va a ser el paciente, ¿sí? Bien. Y la etapa 5 es la evaluación. Acá yo voy a evaluar el resultado de mis intervenciones, ¿sí? Bien,
¿Qué es la evaluación? Evaluar es valorar si los objetivos se cumplieron, es decir, si las intervenciones fueron o no oportunas, o si fueron parcialmente oportunas, si se logró lo que yo quería lograr, ¿sí? En el tiempo que yo establecí, ¿sí? Bien, y los pasos en este caso, es comparar los resultados con los objetivos, ¿sí? A ver, yo tuve tal objetivo, bueno, veamos el resultado de ese objetivo, ¿sí? Registrar los avances, como siempre digo, o los retrocesos, todo tiene que ir registrado en hoja de enfermería, todo, absolutamente. Lo que no está escrito no se hizo y ante un litigio legal, y esto lo repito siempre, eso constituye un documento. Cuando hay una duda sobre alguna intervención, sobre algún paciente, cuando la familia decide llevar el caso a la justicia viene al hospital e incauta todo. Historias clínicas, libro, report, hojas de enfermería y demás. Y si hay algo que no está escrito que yo realicé sobre ese paciente, no voy a tener herramientas ni elementos, mi abogado, ¿sí? Para ejercer mi defensa, ¿sí? Entonces, yo todo lo voy a dejar asentado en hoja de enfermería. Todo, absolutamente todo. Hasta lo que me diga el paciente. Y si es posible, escribir lo que dice el paciente de forma literal, ¿sí? No cambiar las palabras que me dice el paciente. ¿Sí? Lo voy a entrecomillar y voy a decir el paciente refiere y entre comillas voy a poner exactamente y tratar de ser lo más textual posible. ¿Sí? Y modificar el plan si es necesario. ¿Sí? Si los resultados no fueron los esperados o el tiempo no dio el resultado en el tiempo que yo esperaba, bueno, quizás tenga que alargar un poco el tiempo, no cambiar exactamente esa intervención, pero sí quizás no le di el tiempo suficiente a esa intervención. Bien, antes de pasar a un ejemplo práctico, vamos a aclarar algunas cuestiones, ¿sí? La elección del modelo para guiar el PAE depende de varios factores, ¿sí? Primero, la filosofía y enfoque de la institución. Algunas instituciones adoptan un modelo oficial, por ejemplo, hospitales acreditados bajo ciertos estándares, ¿sí? Hospitales con fuerte enfoque holístico pueden usar a Gordon, Roy, mientras que en entornos más clínicos se utiliza Henderson. ¿Pero por qué? No porque Henderson no tenga un enfoque holístico, ¿sí? Sobre el paciente, de hecho sí lo tiene, ¿sí? Pero ella separa sus 14 necesidades, las fisiológicas y las sociales. En cambio, Gordon y Callista Roy es como integrado, ¿sí? Esto de la salud y enfermedad tiene mucho del entorno, ¿sí? Henderson los separa y ellos los integran, ¿sí? No sé si, como vimos anteriormente, eso se pudo observar, ¿sí? Y el perfil del paciente y la complejidad del cuidado también, ¿no? Pacientes críticos o en UCI se prefieren modelos que aborden patrones funcionales, como los de Gordon, ¿sí? O la adaptación de Roy, porque permite ver interacciones complejas dentro de lo que es una unidad de terapia intensiva. Y pacientes en atención básica se utiliza mucho Henderson o Maslow, ya que es más sencillo aplicar necesidades básicas, ¿sí? Pero la realidad es que en la práctica se está usando mucho Henderson y Gordon, ¿sí? En diferentes entornos. Muchas veces las instituciones nos exigen trabajar con un modelo y muchas veces no. Entonces, cuando esto ocurre, cuando no hay un modelo específico con el que la institución trabaje, nosotros adoptamos aquel con el que nos sentimos más cómodos trabajando, ¿sí? Eso va a depender mucho de uno. Pero siempre nos vamos a basar y vamos a apoyar nuestras intervenciones en una taxonomía, que es la taxonomía Nanda, que es estandarizada e internacional. Y eso nos va a permitir a nosotros aplicar el NIC y el NOC, ¿sí? Que son las intervenciones y la evaluación. Si esas intervenciones dieron los resultados esperados. Entonces, cuando nosotros elaboramos un diagnóstico de enfermería, lo que estamos haciendo es etiquetando el problema que ya tenemos presente, ¿sí? Lo vamos a relacionar con la etiología, que es la causa, qué es lo que está causando ese problema, ¿sí?
Y luego vamos a ver los signos y síntomas de ese problema, pero siempre se basa en el problema, ¿sí? Bien, ¿cuál es el objetivo de la valoración? Si se busca un enfoque holístico y funcional, ¿sí? Henderson, las 14 necesidades, porque si bien las tiene separadas, están contempladas dentro de sus 14 necesidades. Si se quiere un enfoque más bio, psicosocial y conductual, Gordon con sus 11 patrones, pero también están incluidas, eh, están como integradas todo lo que es biológico y lo que es social, ¿sí? Si el interés está en la adaptación a cambios de salud, Roy, y si la intención es priorizar necesidades, Maslow, ¿sí? Pero, como les repito, a veces la institución nos exige trabajar bajo cierto modelo y otras veces no. Entonces nosotros utilizaremos el modelo que mejor, con el que mejor nos sintamos nosotros trabajando, ¿sí? Dicho de otra manera, los 4 modelos, el objetivo es el paciente. Siempre está centrado en el paciente, ¿sí? Y en la recuperación de ese paciente. ¿Sí? Los 4 modelos ven al paciente de manera holística, ¿sí? El modelo elegido suele depender también de la formación académica. Enfermeras formadas con enfoque Henderson lo aplican más, ¿sí? Y también influye si la institución exige registros basados en NANDA, donde los patrones de Gordon son más compatibles, ¿sí? Pero esto es un poco discutible porque la taxonomía NANDA se la puede aplicar en cualquiera de estos 4 modelos, ¿sí? Eh, y facilidad para estandarización y registro. Para documentación sistematizada, Gordon se usa mucho porque se alinea más con Nanda, Nock y Nick. Pero, les vuelvo a repetir, es discutible porque los 4 modelos se adaptan a la taxonomía Nanda. Si yo puedo elaborar un diagnóstico de enfermería etiquetado bajo la taxonomía Nanda y aplicar el Nock y el Nick bajo la taxonomía Nanda independientemente del modelo que yo esté utilizando, ¿sí? Y para enseñanza básica y aprendizaje inicial, Henderson es más intuitivo. Esto estamos hablando de los estudiantes, ¿sí? Pero eso es indistinto. Hay instituciones que enseñan bajo el modelo de Gordon, otros que Callista Roy, ¿sí? Otros en Maslow. Maslow es menos utilizado, pero también se utiliza en algunas instituciones, ¿sí? Bueno, la conclusión práctica, Henderson es más simple y útil en la clínica general. Gordon es más integral, ideal para planes completos y trabajos con taxonomías estandarizadas, pero es discutible. Maslow, útil para priorización rápida, por ejemplo en las urgencias. ¿Sí? Y Roy es preferido en entornos donde se trabaja la adaptación a largo plazo. Por ejemplo, pacientes que están internados mucho tiempo en una terapia intensiva. ¿Sí? Bien, ahora vamos a poner manos a la obra. Ahora que ya manejamos las generalidades y las particularidades del proceso de atención de enfermería, vamos a un ejemplo práctico en donde vamos a implementar las 5 etapas del PAE, ¿sí? Bien, yo acá establecí un caso clínico, ¿sí? Paciente, hombre de 72 años, internado con neumonía adquirida en la comunidad. Signos vitales, una tensión arterial de 145-85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 102 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una temperatura de 38,8 grados centígrados y una saturación de oxígeno del 89% con oxígeno. Esto quiere decir con aporte de oxígeno el paciente satura 89, ¿sí? Otros signos y síntomas, disnea, tos productiva, fatiga, dolor torácico leve, ansiedad, temor a complicaciones, ¿sí? Bien, utilizamos para este caso el modelo de Virginia Henderson y vamos a hacer la valoración según las necesidades. La respiración normal está alterada, ¿sí? Presenta disnea, dijimos que una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 88%. La necesidad de comer y beber adecuadamente está alterada porque hay una disminución de la ingesta por malestar. Un paciente que está con dificultad respiratoria y con estas condiciones difícilmente tenga ganas de ingerir alimentos, ¿sí? La necesidad de dormir y descansar también va a estar alterada porque la disnea y la ansiedad no permiten un buen descanso.
Moverse y mantener posturas adecuadas está limitada, ¿sí?, por la fatiga. Mantener la temperatura corporal alterada porque el paciente está con fiebre y comunicarse también está alterada porque el paciente manifiesta ansiedad y miedo a complicaciones, ¿sí? Y obviamente al estar con una dificultad respiratoria, ese paciente va a tener alterada la comunicación, ¿sí? Vamos a pedirle al paciente que hable lo menos posible, ¿sí?, para conservar el oxígeno y no se agite más. Por lo tanto, también esa necesidad va a estar alterada. Diagnóstico de enfermería. Bueno, yo acá lo voy a hacer por orden de prioridades, ¿sí? Bien, vamos a ver. Primero la necesidad de respirar está alterada. Entonces, mi primer problema es la alteración en la necesidad de respirar normalmente, relacionada con proceso infeccioso pulmonar. ¿Sí? El paciente está con una NAC, una neumonía adquirida en la comunidad, ¿sí? Pero yo no puedo poner neumonía, ¿sí?, porque eso es un diagnóstico médico. Entonces lo que yo voy a poner es que la alteración en la necesidad de respirar normalmente está relacionado con proceso infeccioso pulmonar y está manifestado por disnea, una frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto y una saturación de oxígeno del 88%, ¿sí? 89%. Bien, entonces aquí lo que tenemos es el problema, ¿sí?, la etiología, que es la causa, y los signos y síntomas, que son aquellos que yo pude medir, ¿sí? Bien. La segunda necesidad que está alterada es la necesidad de dormir y descansar, ¿sí? Está relacionado con dificultad respiratoria y ansiedad, manifestado por cansancio y verbalización de sueño interrumpido, ¿sí? Bien. Nosotros tenemos al paciente con todo lo que presenta, ¿sí?, este paciente, y nosotros vamos elaborando los diagnósticos. El tercer diagnóstico es alteración en la necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de límites normales. Esto está relacionado con el proceso infeccioso. El paciente tiene una infección pulmonar, por lo tanto va a tener fiebre y está manifestado por temperatura de 38.8 grados centígrados. Y el último diagnóstico, alteración en la necesidad de comunicarse con los demás, expresando emociones, necesidades, temores u opiniones, relacionado con hospitalización y sensación de amenaza, manifestado por verbalización de ansiedad, ¿sí? Entonces yo ya aquí elaboré mis diagnósticos de enfermería, ¿sí? Bien. Otra necesidad que puede estar alterada es alteración en la necesidad de comer y beber adecuadamente, relacionado con disminución de la ingesta, disnea, malestar generalizado, manifestado por, otra vez, disnea, inapetencia, dolor torácico, ansiedad, temor, ¿sí? Otra alteración es la alteración en la necesidad de mantener posturas adecuadas, relacionada con dolor torácico, manifestado por obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Obviamente, si yo tengo dolor, mi postura corporal no va a ser erguida, ¿sí?, sentado sobre mis isquiones, sino que va a ser una posición, ¿sí?, donde voy a estar agarrando quizás la zona que me duele, o voy a estar en posición fetal, muchas veces cuando hablamos de dolores abdominales y demás, ¿sí? Entonces esa posición también, la postura va a estar alterada. Bien, la planificación, ¿sí? El objetivo específico según el acrónimo SMART. ¿Se acuerdan que era esperable, medible, alcanzable, con tiempo? Bien, entonces mi objetivo, que es mi planificación, va a ser mantener una saturación de oxígeno igual o mayor al 92% en las próximas 24 horas, ¿sí? Disminuir la frecuencia cardíaca a menos de 24 respiraciones por minuto en 48 horas. Controlar la temperatura corporal, ¿sí?, que se mantenga menor a 37,5 grados centígrados en las próximas 48 horas. El paciente expresará menos temor, ansiedad durante el turno, ¿sí? Y para eso, ¿cuáles son mis intervenciones? Bueno, control de signos vitales cada 4 horas, administrar oxigenoterapia según indicación médica, posicionamiento en semi-Fowler para mejorar la ventilación, favorecer la tos eficaz e hidratación para fluidificar las secreciones. Le voy a pedir yo al paciente que tosa,
¿sí? Y que pueda escupir estas secreciones, ¿sí? Para que no las devuelva a la vía aérea. Administrar medicación antipirética según prescripción médica para la fiebre. Brindar información clara sobre tratamiento y evolución para disminuir la ansiedad. Escucha activa y apoyo emocional, ¿sí? Para disminuir la ansiedad de mi paciente, ¿sí? Bien. La ejecución, ¿sí? Acá voy a ejecutar las acciones. Bueno, se colocó al paciente en posición semifowler, se administró oxígeno por canula nasal según indicación médica, se controlaron signos vitales cada 4 horas, se instruyó al paciente sobre respiración profunda y tos eficaz, se brindó información sobre la evolución y se contuvo emocionalmente, se administró antipirético según indicación médica. Bien. Y en la evaluación es donde yo voy a ver si estas intervenciones, ¿sí?, fueron acertadas o no. Evaluación. Saturación de oxígeno mejoró a 93% después de 24 horas. Mi objetivo era 92%. La frecuencia respiratoria descendió a 22 respiraciones por minuto. La temperatura bajó a 37,5 grados centígrados tras 48 horas. Paciente verbaliza sentirse más tranquilo y menos ansioso, ¿sí? Esto lógicamente el paciente al ir mejorando y recuperando capacidad vital, capacidad funcional en cuanto a su respiración y demás, por supuesto también esto va a conllevar a que el paciente se tranquilice, se encuentre menos ansioso y demás. Conclusión, objetivo alcanzado parcialmente y continuar con el plan con ajustes. ¿Por qué puse parcialmente? Y bueno, porque 93% todavía no es una saturación óptima, ¿sí? 22 respiraciones por minuto y bueno, está mejor que antes, pero todavía la podemos mejorar, esa frecuencia respiratoria. Recuerden que entre 2, 6, 20 en el adulto son los parámetros normales, ¿sí? Y bueno, esos son los pequeños ajustes que tendré que hacer o continuarlos para que el paciente recupere una mejor capacidad respiratoria y demás, ¿sí? Bueno, y acá puse un caso clínico, ¿sí? Datos del paciente, esto yo lo recolecto a través de la anamnesis, ¿sí? De la recolección de datos, ¿sí? Entonces, datos del paciente, yo tengo nombre Juan Pérez, edad 68 años, sexo masculino, estado civil casado, ocupación jubilado, ex albanil, motivo de ingreso disnea y tos productiva de 3 días de evolución, diagnóstico médico EPOC exacerbado, ¿sí? Ahora, EPOC exacerbado, este es un dato histórico, ¿sí? El paciente llega a la guardia, ¿sí?, con disnea y tos productiva de 3 días de evolución, pero el paciente es un paciente EPOC, ¿sí? Entonces, mi dato actual va a ser la disnea y la tos productiva de 3 días de evolución, en este momento, es lo que me está manifestando el paciente, pero el EPOC va a ser un dato histórico, ¿sí? Antecedentes, y acá vuelvo a tener datos históricos. Fumador crónico, 40 años, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, ¿sí? Y la medicación habitual, enalapril 10 miligramos día más metformina, ¿sí? El enalapril para el control de la presión arterial y la metformina para el control de la diabetes tipo 2. Bien, vamos a valorar, según las 14 necesidades de Virginia Henderson, la oxigenación. El paciente presenta disnea en reposo, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios, saturación de oxígeno del 88% con oxígeno por cánula nasal a 2 litros. Nutrición e hidratación, bueno, el índice de masa corporal 18, esto está dentro de los parámetros, de 18 a 24 es normopeso. Refiere inapetencia desde hace 5 días, mucosa oral seca. Con respecto a la eliminación, diuresis conservada, evacuación intestinal normal, la eliminación no está alterada. Movimiento y postura, limitación para deambular por disnea, requiere ayuda parcial. Con respecto al sueño y el descanso, sueño interrumpido por tos nocturna. Con respecto a vestirse y desvestirse, necesita ayuda mínima por disnea. Temperatura de 37,8 grados centígrados. Higiene e integridad cutánea, presenta piel seca, sudoración ocasional, uñas largas. Con respecto a evitar los peligros, bueno, riesgo por oxigenoterapia y cables, ¿sí? El oxígeno es un gas, ¿sí?, que el paciente está recibiendo, o sea que hay un riesgo también
los cables, ¿sí? De la propia monitorización de ese paciente. Glucemia elevada, 150 miligramos por decilitro de sangre. En cuanto a la comunicación, se lo observa ansioso, expresa miedo a ahogarse, ¿sí? En cuanto a las creencias y valores, nos comentó que practica religión católica. Trabajo y realización personal, el paciente es jubilado, refiere sentirse inútil, una persona que llevó una vida laboral activa, ¿sí? Ahora se siente inútil. Y con respecto a la recreación, no realiza actividades recreativas. Y con respecto a aprender, se encuentra receptivo a información sobre enfermedad y tratamiento, desconocimiento sobre el uso de inhaladores. ¿Sí? Bien. Etapa 1, valoración. Vamos a hacer la etapa 2, el diagnóstico en formato PES. ¿Sí? La valoración ya la hicimos, la acabamos de comentar recién, todo lo que se encuentra alterado en ese paciente. Y diagnóstico hice uno, podemos hacer muchos más, esto lo van a tener como para practicar. ¿Sí? Deterioro del intercambio gaseoso relacionado con acumulación de secreciones, manifestado por disnea y saturación de oxígeno del 88%. La etapa 3 va a ser la planificación con metas a corto y largo plazo, intervenciones con fundamentación, o sea, por qué yo hago lo que hago, es decir, bueno, colocó al paciente en posición semi-Fowler, que es a 45 grados, para ampliar la caja torácica y que el oxígeno ingrese mejor. Ya ahí estoy fundamentando por qué lo pongo en posición de semi-Fowler, ¿sí? Bien, la etapa 4 es la ejecución, qué harían primero, cómo priorizar, y etapa 5 es la evaluación, cómo medir si mejoró ese paciente. Entre todos construimos los formatos, los diagnósticos en formato PES. Planificamos intervenciones y las fundamentamos, ejecutamos y evaluamos. ¿Sí? Bueno, y esto les dejo, ¿sí? Como una frase que a mí me gusta mucho, ¿sí? Cuando eres enfermera, sabes que cada día tocarás una vida y que una vida tocará la tuya, ¿sí? Nadie pasa por nuestras vidas sin dejar ninguna huella. La verdad es que esta es una profesión, me quiero despedir con estas palabras, una profesión muy noble, muy loable, muchas veces eh, poco reconocida o mal reconocida, pero creo que cuando uno ve que su paciente mejora, esa es la mayor satisfacción y la mayor gratificación que nosotros como profesionales de enfermería podemos tener. Así que bueno, con esto me despido. Muchas gracias. Si quieren me pueden seguir por Instagram. Siempre estoy subiendo información sobre diferentes talleres y también información referente a la salud. eh, y bueno, me despido y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos.